ocean's beat is unrelenting. Your love goes on. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13 dice así, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vamos a repetirlo, ¿vale? Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El tema que voy a compartir con nosotros, con todos en esta mañana, lo titulé: ¿cómo terminar un año financiero en victoria? ¿A cuánto les gustaría terminar el año financiero en victoria? Voy a contar una historia. En Japón les gusta mucho comer el pescado fresco. Y si usted mira videos en internet, el pescado en Japón aún se lo comen crudo. Hay uno que le llaman sushi. Y en algunas plazas y en algunos restaurantes les gusta servir el pescado aún vivo. Yo he visto videos donde el pescado aún hace la jetica así. Resulta que hay un pez que se llama el bacalao. Y el bacalao a los japoneses les encanta comerlo fresco. Al principio entonces los pesqueros salían a las costas, pero a medida que iba cesando la cantidad de peces, ellos tenían entonces que desplazarse más adentro para poder encontrar el bacalao y poderlo vender en sus costas. Pero cuando iban más adentro, al regresar, ya el pescado perdía algo de su sabor. Entonces ellos decidieron llevar contenedores llenos de hielo, de modo que cuando pescaran el bacalao, lo colocaban en el hielo y lo traían hasta las costas. Sin embargo, su sabor todavía no era el mismo. Estaba perdiéndose la clientela. Entonces ellos dijeron: pero ¿qué hacemos? Entonces dijeron: pues entonces llevemos estanques con agua solamente, no con hielo. Pescamos el bacalao, lo depositamos en los estanques para que vivos lleguen hasta las costas y así lo podamos vender fresco. Y efectivamente fueron, lo pescaban, lo depositaban en los estanques, y cuando regresaban a las costas, como el pescado quedaba en quietud, en reposo, también perdía su sabor. Pero bueno, ¿y entonces qué haremos? ¿Qué solución le damos a este problema para que el pescado no pierda su sabor? Entonces un hombre se ingenió algo poderoso. Dijo: yo les tengo la solución, pero les va a costar caro el darle el remedio. Se cobró una cantidad y les dijo: vamos a lo más profundo, depositen el bacalao vivo en los estanques, pero en los estanques pongan un tiburón pequeño. Pero ¿cómo se le ocurre?, dijeron todos. ¿Se va a comer los animales? ¿Se va a comer el bacalao? Dijo: sí, se va a comer algunos, pero los vivos que van a llegar, algunos pocos comerá el tiburón, pero todo el resto, los vivos que coman, van a llegar con el excelente sabor de siempre, porque todos estarán ejercitándose. Y así fue. Pusieron el tiburón, llegaron a las costas, vendieron el bacalao, y todo el mundo se dio cuenta que como el bacalao estaba en movimiento y huyéndole al tiburón, estaba vivo y en buen sabor. Ahora escúchenme lo que les quiero decir. Esas pruebas son como los tiburones que nosotros tenemos en la vida. Esos problemas, esas vicisitudes nos hacen mantener vivos. Y si vivos estamos, tendremos un buen color y un buen sabor y un buen aroma para Cristo Jesús.
Dígale a la persona que está a su lado: estoy vivo. Tengo pruebas. Estoy vivo. No se queje de las pruebas. Son tiburones que se necesitan. Y las pruebas financieras son las que más nos ayudan a buscar a Dios. ¿Sí sabía eso? Usted póngale cuidado. Ahorita en temporada decembrina va a ver cómo siempre, regularmente, en esta iglesia no sucede eso, pero la gente anda tan ocupada buscando la pinta de diciembre, buscando el estreno, los regalos, y se empiezan a olvidar de Dios, se empiezan a dejar y alejar de Dios. Entonces Dios tiene que mandarle uno que otro tiburoncito. Dígale a la persona que está a su lado: no dejes de congregarte, no sea que te manden un tiburonzote. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir hoy 3 tiburones enemigos de las finanzas. ¿Quieren aprender hoy? 3 tiburones enemigos de las finanzas. Y esos sí son tiburones grandes, gigantes. El primer tiburón lo llamé la tentación o el pecado. ¿Cómo se llamó el primer tiburón? La tentación o el pecado. ¿Por qué se convierten en un tiburón? Escuchen, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, en el verso 23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos somos pecadores y todos vamos a ser tentados. Inclusive Jesús mismo fue tentado. ¿Cuántos saben que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? Pero ¿han leído lo que dice la Escritura? La Escritura dice: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y un día yo me puse a preguntar: pero ¿cómo el Espíritu acaso es traicionero? ¿Cómo el Espíritu va a llevar a Jesús al desierto para que lo tiente? Hermano, era necesario ese tiburón para mostrar que era el Hijo de Dios. Si usted nota, en cada una de las tentaciones, el diablo siempre preguntaba: si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué preguntaba? ¿Acaso tenía dudas? Juan no las tuvo. Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nadie tenía dudas. El diablo sí, por su ignorancia. Y lo mismo va a querer hacer con nosotros: tentarnos para saber si de verdad somos hijos de Dios. Ahora, cuando uno llega recién de un encuentro, uno no llega a ser tentado. Bueno, la tentación siempre estará ahí latente. Lógico que si yo caigo en el pecado, ahora voy a tener 2 problemas. Número 1, la tentación que tenía antes. Y número 2, la autocondenación. Por eso mucha gente se va de la iglesia, porque se sienten tan pecadores. Por favor, no se vaya de la iglesia ni de este lugar. Se sienten tan pecadores que ellos entonces llegan a creer que no son dignos de estar en la casa de Dios. El otro día yo invité a un hombre, lo invité a la iglesia, y cuando yo lo invité a la iglesia, yo es porque supe que estaba en adulterio. ¿Y sabe qué me respondió ese tipo? Me decía: mire, pastor, yo sabía que él estaba en adulterio, y me dijo: yo voy a resolver primero un problemita. Dijo así: voy a resolver primero un problemita y luego ahí sí voy a la iglesia. Le dije: no vas a ser capaz solo. Yo sé cuál es su problema, le dije así. No vas a ser capaz solo. La tentación siempre va a estar ahí. Siempre. Solo que si le abrimos la puerta al pecado, entonces la paga del pecado es muerte.
Por ende, viene muerte financiera. Eso fue lo que le pasó a Adán. Dios, ¿qué le dijo a Adán? Le dijo: de todos los árboles del huerto podrán comer, pero de este que yo voy a apartar no comas. Y fue el primero que le echó mano. Al echarle mano, él entendió que había caído en pecado y creyó que no moriría. Dijo: no, mire, yo comí y no morí. Pero sí murió porque vino primero muerte financiera. Fue echado del huerto del Edén. Es lo primero que hicieron, muerte financiera. La paga del pecado es muerte. ¿Podrá alguien contradecir lo que Dios ya plasmó? ¿Podrá alguien decirle a la palabra de Dios: anulo, yo puedo seguir pecando y seguir bien bendiciéndome Dios financieramente? No, lo siento. De Dios nadie se burla. Lo mejor para poder llegar financieramente bien al final de cada año es apartándome de mi pecado. Mire a la persona que está a su lado y dígale: voy a apartarme de mi pecado. Tranquilo, todos somos pecadores, pero dígaselo así: voy a apartarme de la tentación. Un hombre necesitaba un conductor y vinieron 3 a presentarse a la entrevista. Y le dijo al primero: ¿qué tan cerca puedes maniobrar del precipicio conduciendo? Y dijo: yo soy capaz de andar por todo el bordecito del precipicio, sabiendo que nunca me caeré. Al segundo le hizo la pregunta igual, le dijo y contestó: yo soy capaz hasta de poner el carro en 2 llantas solamente así y andar por el borde del precipicio y nunca caer. Y el tercero le hicieron la misma pregunta y dijo: yo soy capaz de alejarme lo más que pueda del precipicio, no sea que yo caiga. Le dieron el empleo a él, porque a la tentación es mejor huirle. No se las dé de valiente. Huye al pecado, huye a la tentación. Al mal vecino se le corre. Diga amén y dele ese aplauso fuerte al Rey. 3 tipos de muerte. Muerte financiera, lo echaron del paraíso. Luego muerte espiritual. Recuerde que él se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Cómo antes no se había dado cuenta? Pues porque perdió su candidez, la ingenuidad. Se volvió, ¿cómo se llama eso que le llaman malicioso? Se volvió con prejuicios ya y todo lo veía malo. Dice la Biblia que para el puro todo lo es puro, menos el pecado. Apártese del pecado. Y por último, Adán tuvo tal vez la muerte eterna. Ellos no habían nacido para morir. Ellos iban a permanecer vivos por el resto de sus días, pero Dios dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el del hombre. Por eso a partir de hoy los años del hombre serán solamente, le dijo a Noé, 120 años. Luego a David se lo redujeron a 80. En fin, ¿cuál es el primer tiburón de las finanzas? El pecado, la tentación. Ahora, todos vamos a ser tentados. ¿Sabías eso? Todos. Pero lo mejor que puedes hacer es huir. Huir, no más. No más. Pastor, ¿y será que Dios me perdona todo lo que yo he hecho? Sí. Es más, con la sangre que Él derrama, con la sangre que Él derramó hace más de 2000 años en la cruz, nos hace limpios como si nunca hubiésemos fallado. Pastor, sí, yo ya lo acepté y ya me perdonó, pero volví a caer. ¿Qué dice la Escritura? Dice: si 7 veces cayera el justo,
7 veces lo levantaré. Dígale a la persona que está a su lado: levántate de tu pecado. Dios te restaura, te perdona, te bendice y te prospera. ¿Cuántos dicen amén? Apártate de ese tiburón, del tiburón de la tentación y del pecado. El segundo tiburón es la mala administración. ¿Cuál es el segundo tiburón? La mala administración. Dice en Eclesiastés capítulo 3, en el verso 1: todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora. ¿Cuál es el problema? Cuando no sabemos administrar los dones, los talentos que Dios nos dio. ¿Qué dones? ¿Qué talentos? Si a mí no me han dado nada. ¿Cómo que no? ¿No le dieron la vida? El aire que respira. ¿Cuántos años de vida tienes? Yo, 54. Estoy 54 años más cerca a la muerte que cuando empecé. Y tengo que administrar lo que me quede. No sé cuánto me falte. Aspiro a otros 50 por lo menos. Pero tengo que saberlos administrar. Administrar entonces bien mis tiempos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque los días son malos. Hay gente que se levanta y lo único que saben es pelear, ofender, molestar. Y cuando llega la noche y se van a acostar, haga una lista de lo que hiciste productivo. Y verá que no fuiste productivo. Estuvo ocupado, estuvo molestando, peleé con fulano, me agarré con sutano, le dije de todo a perencejo. Pero ¿qué hiciste que valiera la pena de productividad? Estuve ocupado, pero no fui productivo. Un día más que perdiste, ni siquiera alabaste a Dios en ese día, ni siquiera adoraste al Rey, ni siquiera hiciste algo que valiera la pena, que dijera: hoy no perdí este día, hoy prediqué a Jesucristo. No puedes continuar perdiendo el tiempo. Cada día que pase, estás más cerca de la muerte. Más y más. Y cada segundo, cada tic-tac del reloj. Tenemos que entonces aprender a administrar las fuerzas. Aprender a administrar el tiempo. Aprender a administrar la vida. Y aprender a administrar el dinero. Porque ese es un tiburón. La mala administración es un tiburón que te va a comer las finanzas. Hay gente que quieren vivir es de apariencias. Gente que quiere vivir de un estrato solo para que los demás crean que él está muy bien. Muy bien. ¿Y qué importa el qué dirán de los demás si no tengo paz en mi corazón? ¿Qué importa que los demás crean que yo tengo dinero cuando yo vivo es endeudado y todo lo que tengo lo debo? Y no poder dormir, sabiendo que el lunes tengo que cubrir no sé cuántos compromisos. ¿De qué me sirve alardear? Una mala administración, escúcheme, viene cuando no tenemos dominio propio. Y viene demonio propio. Dominio propio. Tener la capacidad de abstenerme. Yo puedo ir todos los domingos a los mejores restaurantes. A los hijos de uno le da restaurantitis. Cada rato quisiera que uno, hoy vamos a comer. Un domingo se me vinieron mal trajeaditos así a la iglesia. Y le dije: a partir de hoy los llevaré a un restaurante de acuerdo a como ustedes vengan vestidos. Al siguiente domingo vinieron vestidos como para llevarlos a la cazuela. Y de verdad uno tiene que venir a la iglesia bien vestidito, bien perchadito, como para una fiesta, porque es una fiesta para con mi Rey. Yo vine a alabar a Dios.
Yo vine a adorar su santo nombre. A los hijos les gusta el restaurante, les gustan las marcas, les gustan los mejores vehículos. Uno ya no vive de eso. Ya uno tiene dominio propio. Los hijos quisieran tener el mejor celular, con los mejores datos, los mejores planes, pero no les gusta pagar el precio. Mándelos a lavar la loza. Mándelos. Váyame, lava el baño. Y verá, ay, ya voy. Pasan 2, 3 horas. ¿Qué pasó con lo que le mandé? Ahorita va. Es lo que le dicen a uno. No, es de una. La obediencia tiene que ser muda e inmediata. Administrele los tiempos también a sus hijos. No los dejen durmiendo hasta tarde. Ay, pastor, pero es que están en vacaciones. Enséñelos. No es que hacen un chip. Por eso la primera semana, cuando entran a estudiar, usted le cuesta tanto trabajo, porque hicieron el chip, un chip con 17 días que se introduzca de continuo en la mente. Con eso tienen 17 días. Hágales un hábito y verá que se forma un chip en la mente. Entonces vas a tener que enseñarles a administrar el tiempo a ellos. ¿Cuánto tiempo pasan también en sus celulares? No es correcto que se lo pasen viendo televisión todo el día y como no lo molestan, ahí sí se quedan calladitos allá y usted cree que, ay, tan juicioso mi hijo. No se lo pasa sino todo el día frente al televisor. Enséñelos a ganarse la vida. Enséñelos a leer un libro. Enséñelos a hacer su devocional, porque dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted no les enseña a temer a Dios, usted está haciendo de sus hijos unos ignorantes. Que teman a Dios, que tiemblen ante la presencia de Dios. Es necesario. Administreles esos celulares. Tómese el tiempo, tómese la tarea. No los deje que sean unos vagos. ¿Quiénes son los de las marchas? A mí me impacta cuántos de los que estamos aquí nos tocó costearnos a nosotros mismos nuestras universidades. Salimos profesionales, nos forjamos a nosotros mismos. Pero ¿quiénes son los que están en contra y desestabilizando el Estado? Vagos, que quieren que todo sea gratis, que todo se lo regalen, que todos se lo den. Obvio, por los corruptos que hay en el gobierno. No defiendo a nadie, obvio, porque hay una partida de pecadores corruptos gobernándonos, robándose en el presupuesto. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no se ha levantado a ocupar los lugares de eminencia en los cuales debiera estar, siendo un ejemplo, siendo un testimonio. Dios me enseñó a administrar las finanzas. Dios me enseñó a administrar los recursos de una iglesia. Por eso esta iglesia camina, porque Dios me enseñó administración. Si estás endeudado, pídele perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname. Voy a aprender a administrar. Voy a aprender a ahorrar. Voy a aprender a vivir ahorrando y esforzándome. Pero el último tiburón es el más grande. Así parece que se fuera estilo película, un tiburón blanco gigante. ¿Quieren conocer el último tiburón? Vengan el próximo domingo. No, mentiras. El último tiburón es la falta de fe o el temor. ¿La falta de qué? De fe. Ese es el tiburón más grande, hermano, porque hay gente que ha tenido fracasos, gente que ha tenido sus luchas, y como tuvieron su revés, ellos les da miedo volver a intentarlo y se repliegan.
pastor, yo prefiero aquí, yo ahí. Y les da miedo lanzarse a cosas grandes. Escúchenme, hermano, por favor. Yo también tuve ministerios que se disiparon. Ustedes han sido testigos también hasta en esta iglesia. Gente que uno creía que eran fieles y se fueron y se llevaban la gente, y Dios mío. Entonces, ¿qué tal uno por la falta de fe echarse al fracaso, darse a la derrota y no volverlo a intentar? Y sentarme yo en una silla, nomás a recibir, a cantar 3 salmitos. Y cuando venga Cristo, cuando yo tenga que ir a darle cuenta de mis talentos, pero tú ya predicabas. Sí, pero como el pastor me bajó, pues ya no volví a predicar más. Cuando el pastor los sube, ellos dicen: cuando Dios me subió. Cuando el pastor los pone en disciplina y los baja, el pastor me bajó. Echan la culpa al hombre y no pasan la prueba. Se quedan en la fe. No pasaron la prueba de fe. ¿Y sabe que así hizo Dios con los discípulos? Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les dio alimento a 5,000 personas. Llamó a los discípulos: muchachos, vamos a hacer una cosa. Pasen ustedes primero al otro lado. Yo ahora les caigo allá. Pero él sabía que se avecinaba una tempestad. Le mandó un tiburonzote. Pasen al otro lado. Yo les llego al otro lado. Y los mandó solos a semejante tempestad. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo en una tempestad? ¿Cuántos se han sentido solos en una tempestad? Que uno cree que: ¡ay, Dios! ¿Dónde estás, Señor? ¿Te olvidaste de mí? Y Dios dice: se olvidará la mujer de la criatura que tuvo en el parto, pero yo no me olvido de ti, jamás. Pero quiero probar tu corazón, porque Dios en las pruebas es donde prueba el corazón. Pasen al otro lado y vayan solos. Se fueron solos y era tan terrible la tempestad que dice que a la 4ª vigilia, o sea, remaban y no avanzaban. No era cualquier tempestad. No avanzaban. Yo me imagino que ellos sentían que retrocedían. Sin embargo, lo intentaban y lo intentaban. Jesús, ¿qué hizo? Se fue a orar. Jesús se fue a orar y dijo: ahora voy a conocerles la fe a ellos. Luego que fue a orar, dejó pasar 2 vigilias, tal vez 3 vigilias. Y a la 4ª vigilia, a la madrugada, porque Él nunca llega tarde, sacuda a alguien y dígale: no te preocupes en tu tempestad, Dios llegará a tiempo. Diga amén. Denle ese aplauso al Rey. Él va a llegar a tiempo. No crea que ya va a amanecer, ya va a clarear y Él no llega. Ya va a llegar. Hágale a alguien así: mírame, ya va a amanecer, Jesús está por llegar y me dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ese tiburón me lo voy a comer. Bueno, ayer comieron tiburón algunos diablos. Pero ese tiburón no lo comeremos vivo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Escúcheme, iglesia. Se viene por encima de las olas. Yo me imagino a mi maestro, el que creó los vientos, las tempestades, como que patinando así, deslizándose por encima de las olas. Y cuando todos están atemorizados, porque en las tempestades todo el mundo se atemoriza, cree que no va a llegar al otro lado, cree que no va a haber amanecer,
Y todos ven la situación como un fantasma. Y así vieron hasta Jesús. Hay gente que le echa la culpa a la iglesia. Es que en esa iglesia como que uno está bajo maldición. No es la iglesia, cabezón. Es su corazón inepto que no está preparado para la descarga poderosa del milagro de Dios. No tienes el corazón con fe. No has permitido que Dios te pruebe y salir vencedor. No sé qué va a pasar, pero yo creo en Dios. Y sé que aunque venga esta tempestad y aunque venga esta prueba, yo puedo confiar en Él. Él me sacará como un vencedor. Él me dará la victoria. Dígame. La falta de fe es el tiburón más gigante. Cuando llega Jesús, todos atemorizados. ¡Un fantasma! Solo uno, y la fe de Pedro todavía no era suficiente. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Lo mismo te dice hoy a ti en esta mañana. ¡Ten ánimo! Yo soy. Él está vivo. No tema. Ten ánimo. Ay, pero es que ya llevo cuántos años, pastor, y ya lo he escuchado a usted tantas veces el mismo mensaje y nada. Has fallado, cabezón. Empiece a darle gloria a Dios en la prueba. Porque dice la Biblia, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Si soportas la prueba, te vas a agradar del galardón tan grande que Dios tiene para tu vida, la victoria. Apláudele al Rey de Gloria. Hay esperanza. Dígale a alguien: tengo fe, hay esperanza. Nos comeremos ese tiburón vivo. Y denle ese aplauso fuerte a Cristo. No sé qué sea lo que usted se ha creído derrotado. No sé cuál tiburón a usted ya se lo comió y va a tener que trasbocarlo. Y usted ahora se lo va a comer a ese tiburón vivo. Pero a partir de hoy, el tiburón de la fe, yo me lo voy a comer. Y voy a entender que todas las pruebas que pase, es que Dios quiere conocer si de verdad yo confío en Él o no. Jesús les dijo: tened ánimo. Casi que le dice gallinas. Mire a su vecino. No, mejor no. No lo mire, mejor. No dudes. Dígale así. Mire a su vecino y dígale: no dudes. Él es y está vivo. El único que medio dijo fue Pedro. Nosotros todos agallinados allá sin fe. Y Pedro dijo: si eres tú. Ay, que todavía dudaba, lo mismo que el diablo. Si eres el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús le tuvo que decir a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque es que hay veces creyentes, incrédulos. Si eres tú, manda que yo vaya. Retando a Dios. Cuando la Biblia dice: no provoquéis a Dios, no tienten al Señor tu Dios. Pero si eres tú, manda que yo vaya. Sin embargo, Jesús le dice: ven, Pedro. Ahora Pedro cree y se lanza. Escúchame. Pero se lanzó en una fe de sus propias fuerzas, no por la palabra de Dios. Si Pedro hubiese caminado en las aguas por la palabra de Dios, no se hubiera hundido. Y vio una tempestad nuevamente, vio una ola y se hundió. Pero aún hundiéndose, ¿qué hizo Jesús? Lo toma y lo saca. Tú vas a entender que Jesús no te llamó para dejarte hundir.
Dios no lo llamó para avergonzarlo. Usted que está aquí esta mañana escuchándome, quiero que sepas, Jesús está vivo. Jesús te hará caminar por encima de las aguas, encima de las tempestades, y te dará la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Redemption's bid is